Bueno, vamos por la pregunta 35F. Me ha pasado una cosa muy curiosa y alguien me lo había comentado, pero yo no había caído en qué es lo que estaba comentando, ¿no? Pero es que en la numeración, una cosa es la numeración que aparece en cada uno de los vídeos y otra es la que digo yo que es, la pregunta tal, ¿no? Entonces, mirad, eso es un caos que habla también de esta desorganización que tengo. Bueno, cuando uno hace las cosas por sí mismo y con poca ayuda, pues bueno, hace lo que hace, mete la pata. Bueno, 35F. Y seguimos con Freud. Esto creo que todavía no tengo controlado, ¿vale? Mirad, hay una palabra que suena en muchos lugares, la palabra transferencia. Por transferencia, bueno, dice, bueno, será una transferencia bancaria, es decir, dinero de una cuenta va a otra cuenta, ¿vale? Pues sí, esto es una transferencia, ¿verdad? Hay muchos tipos de transferencia, como podéis comprender. Cuando uno ve películas policíacas, a veces se oye hablar, ¿no? Pero tal persona transfirió su huella digital, ¿no? Entonces, o buscan transferencias, buscan en restos que ha dejado el supuesto asesino para localizarlo, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, pero a nivel relacional o a nivel de asistencial también existe la transferencia y uno dirá, bueno, pero vamos a ver, si no se tocan, ¿no? Evidentemente, eso está más que claro, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra transferencia? La introdujo Freud. ¿Y por qué la introdujo? Porque, mirad, él descubrió un fenómeno que yo creo que todo el mundo sabe, pero al poner la palabra, como que toma más entidad, ¿no? Las cosas, cuando las podemos nombrar, adquieren una ventaja mayor a lo que tienen, y es que podemos manipularlas, podemos pensarlas, podemos trabajar con ellas, ¿no? Cuando no tiene palabra es como si no existiera, aunque siga existiendo, ¿no? Y esto es algo que ha sucedido, por ejemplo, con la transferencia. Freud se dio cuenta que en la relación con el paciente, o el paciente en la relación que tenía con él, transfería, es decir, repetía involuntariamente, y eso que quede claro, no es un proceso voluntario, sino que es totalmente involuntario, involuntariamente reproducía la misma relación o muy parecida relación con la que tenía con alguna figura trascendental para el paciente. Podía ser su padre, podía ser su madre o alguien significativo, ¿verdad? Normalmente son las figuras paternas, fundamentalmente padre y madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya os explicaré en otra ocasión, y creo que en algún momento os lo he mencionado, si a partir de la cuarta hora de ser concebido, que todavía casi no se ha multiplicado, óvulo, transfiere una serie de sustancia química al cuerpo de la madre, la cual responde con otra sustancia química que evita que el cuerpo de la madre decida que aquello es un cuerpo extraño y hay que ser exterminado. Lo mismo sucede en la relación asistencial. El paciente involuntariamente transfiere en la figura del profesional las características de la relación familiar, básicamente con su padre y con su madre, que tuvo a lo largo de su infancia. Porque esto se aprende de forma de forma natural. No es que se aprenda, es que cada hijo se coloca en relación con los padres en una determinada órbita, y aquella órbita que determina, en cierto modo, las características relacionales que entre los dos, padre y hijo, madre e hijo, se van creciendo, aquello determina prácticamente toda su vida, ¿vale? Entonces, esta relación transferencial, si el paciente reproduce en la situación asistencial las mismas características relacionales que tuvo con su familia. Lo que pasa es que lo hace de forma inconsciente y no se da cuenta. Normal, porque si se diera cuenta podría decir, ¿qué estoy haciendo? No. Entonces el profesional lo que hace con esto, cuando se da cuenta, porque el profesional también precisa un tiempo para captar, para ver qué es lo que está sucediendo en la relación, cuando se da cuenta puede empezar a pensar en qué aspectos de esta relación
se instalan en la relación profesional, en la relación asistencial, y cómo hacerle consciente al paciente de esa repetición involuntaria de las características relacionales que establece con él. Y cómo eso se reproduce en otros ámbitos familiares, laborales, etc. Entonces, cuando el paciente se da cuenta de qué aspectos de la relación paterno-filial o materno-filial él reproduce en la relación asistencial, puede empezar a modificarlos. Modificarlos quiere decir que en la medida que yo soy consciente que aquí reproduzco un esquema relacional que me pertenece, porque es el que he tenido yo desde bien pequeño con mis padres, puedo intentar modificarlo, puedo introducir elementos que modifiquen y alteren esa relación. Entonces me diréis, vale, pero entonces el profesional que se pasa el día recibiendo transferencias, pues sí, esta es una gran complicación de nuestro trabajo, porque cada paciente o cada grupo de pacientes reproducen en la relación asistencial con el profesional las mismas características que tuvieron con sus padres. Con lo cual, fijaros qué situación la del profesional, ¿no? Que es como que tiene que ir como ajustándose constantemente a las características relacionales del paciente. Y viviendo las mismas emociones o muy parecidas emociones que el paciente transmite, de forma involuntaria, lógicamente, como consecuencia de la repetición de la transferencia. Me diréis, pero esto es muy complicado. Bueno, es complicado sobre todo porque complica la relación. Y me preguntaréis, ¿y el profesional no hace lo mismo? Hombre, claro que sí. El profesional también reproduce desde él características relacionales que tienen que ver con su historia familiar fundamentalmente. ¿Y qué características? Las que le suscita el paciente, lógicamente. Porque cada paciente, diríamos, como que encaja de una manera con el profesional. Y el profesional reacciona o condiciona, o como le queramos llamar, a estas expectativas de otra manera, ¿no? Y siempre tiene que ver con cómo el profesional también en su infancia desarrolló aquellas características relacionales. Y entonces me diréis, ¿entonces cómo se aclara? Bueno, aquí fijaros que el profesional buena parte o gran parte de su desarrollo como profesional, de su aprendizaje, tiene que ver con el reconocimiento de las características relacionales que él involuntariamente coloca en los demás. No para que las modifique, no, cuanto menos para que las sepa. Una vez sabida, puede modificarlas o no, eso ya depende de cada quien, etcétera, ¿verdad? Pero en la medida que yo no soy consciente de cómo y qué características introduzco en la relación desde mi función como profesional, si no me doy cuenta, podría achacar lo que sucede solamente a lo que el paciente coloca, cuando no es así. Es una interacción siempre de características relacionales que van acompañadas de fantasías, de pensamientos, de sentimientos, de un conjunto de elementos que van como configurando la relación de una manera y no de otra. Entonces me diréis, vale, pero esto es una situación individual. Sí, claro, pero también se da en lo grupal. Solamente que en la grupal es 450.000 veces más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque todos se relacionan con todos. Primero, eso ya, fijaros que la marea de lazos que se establecen en una relación grupal es enorme. ¿El profesional dónde se coloca? Hay profesionales que para evitar o para controlar o para, no sé qué palabra colocar, ¿verdad? Que no sea demasiado dura, las consecuencias de este enjambre relacional se colocan más distantes, como si ellos trabajasen con el grupo como una cosa, un objeto que tengo aquí delante. Hay otros que en cambio nos metemos en medio de la tarea, porque creemos que es así como se funciona aquí y en la Conchinchina. Entonces, el profesional tiene que trabajar no solamente con los aspectos que pone sobre cada uno de los pacientes, sino con las diferentes constelaciones de pacientes que se van constituyendo en el grupo y en cada sesión. Y con lo que los pacientes le colocan sobre él. Y con lo que los pacientes van colocando unos sobre otros. Entonces, el trabajo grupal fundamentalmente pasa
por el análisis de las características relacionales que se activan en la relación asistencial. Entonces esto se llama análisis de la transferencia, que genera, como os podéis suponer, una reacción por parte de los demás o de parte del profesional, que la cual se llama contratransferencia. A mí no me gusta esto de transferencia y contratransferencia. No os digo, no, ¿por qué? Me diréis, no, qué tontería, ¿no? Bueno, pues no es tan tontería, porque es muy difícil saber si es antes el huevo o la gallina aquí. ¿En qué medida yo, cuando veo un paciente, automáticamente ya estoy transfiriendo cosas que condiciona también la forma como el paciente coloca sobre las mías y viceversa? O sea, fijaros que el elemento relacional está muy presente. Las transferencias y contratransferencias siempre se activan en toda relación, de hecho. En la relación de la calle también, con la pastelera, cuando voy a comprar el pan, con cualquier el portero, exactamente igual. Lo que pasa que aquí, en el espacio terapéutico, eso se analiza, eso se piensa, uno pone a considerar para qué. Porque si yo no me doy cuenta de los aspectos negativos de esta transferencia, interviene a la contra dentro del proceso asistencial. Y me diréis, bueno, vale, el grupo. Entonces, uno trabaja con todo el grupo y con todos los eventos transferidos, sí, añadiéndole otros que algún día os iré hablando, pero que tienen que ver con el contexto asistencial en el cual uno trabaja. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un centro de asistencia primaria que en la consulta privada, que en un centro de drogadicción, que en un centro o en la vía pública. Porque los contextos determinan también qué aspectos de la transferencia se instalan en la relación. ¿Esto es complicado? Pues sí, claro que es complicado, pero por algo está nuestro entrenamiento. Es decir, los años de entrenamiento que requiere un profesional para llegar al trabajo que realizamos no son 15 días precisamente, son años de trabajo, años de interacción, años de reflexión y años de experiencia personal en grupos de psicoterapia en la cual el propio profesional también trabaja sus aspectos personales, ¿vale? Bueno, creo que ha sido un poquito más largo hoy, estamos ya por los 12 minutos, os dejo y nos veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo.